contentos de tener con nosotros hoy a un equipo de un canal de televisión local, el Granada. O sea que Ángela y Álvaro está por aquí. Les damos un fuerte aplauso también. Están haciendo un programa, ya os daremos más información y nos han contactado y estamos súper contentos de que hayáis venido. Bienvenidos de verdad. Esta semana tuve el placer de poder ir con mi mujer al cine, solos. ¿Por qué lo digo? Es que tenemos 2 hijos, para los que no nos conocen, ¿vale? Y mis padres nos están visitando aún, ¿no? O sea que pudimos, con mucho dolor en el corazón, dejar a nuestros hijos con mis padres e ir al cine juntos. Y vimos una peli que está muy interesante, no sé si tú la has visto, que es Invencible, ¿vale? Dirigida por Julia Roberts, por Angelina Jolie, ¿vale? Lo único que no me gustó mucho es que el personaje principal murió al final, pero tranquilo, tienes que ver, ¿vale? Pero si no la has visto, tenemos el tráiler de la película, aquí la ponemos, José. Por oscura que sea la noche, por débil que sea la esperanza. ¡Enemigo las 4, abajo! La luz siempre llega tras la oscuridad. Si sigues por este camino, acabarás siendo un vagabundo. Si entrenas, si te esfuerzas más que los demás, ganarás. Quien lucha sin descanso, triunfa. Puedes hacerlo, Lu. Solo debes creer en ti. Papá cree en ti. Mamá cree en ti. Yo creo en ti. Louis, un momento de dolor. Merece la pena por toda una vida de gloria. ¡Agarraos! Moriremos aquí. ¡Aún no hemos muerto! Tengo buenas y malas noticias. ¿Quién es el atleta olímpico? No me mires. Hola, mamá, papá. Soy vuestro hijo, Louis. Estoy prisionero en un campo de concentración de Tokio. No puedo decir esto. Lo que dices sobre mi país no es cierto. Este hombre debe aprender a respetar. Todos prisioneros enseñarán esa lección. ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Pégame! Antes creía que podía hacer cualquier cosa, que era mejor de lo que soy. ¿Y quién dice que no? Si me ayudas a salir de esta, te juro que dedicaré el resto de mi vida a ti. ¡Vamos, Louis! Quien lucha sin descanso triunfa. No te levantes. Si lo suelta, dispárale. Vamos. Muy bien. Pues Invencible cuenta la historia, si algún... ¿Quién la ha visto ya? ¿Os ha gustado? Más o menos, ¿no? Pero la película está construida en hechos reales, en realidad en un libro que tiene 39 capítulos de Laura Hillenbrand y es un bestseller. Y cuenta la historia increíble de Louis Zamperini, que fue un corredor olímpico que tuvo que estar en la guerra y cosas horribles le pasaron. Pero él vuelve luego a Estados Unidos. Y la película nos cuenta lo que pasó, porque está basada en este libro, hasta el capítulo 33. Pero el libro tiene 39 capítulos. Y en un momento quiero describiros algo que sucede en la vida de Zamperini, que es increíble y que nos cuenta el libro, pero no la película. ¿Y por qué os estoy contando algo de la vida de Zamperini? Y es que creo que tiene mucho que ver con una serie de enseñanzas que hoy aquí en C29 estamos comenzando por 12 semanas. A partir de un libro extraordinario de la Biblia, el libro de Hechos. La serie se llama La historia continúa.
Y no queremos hablar solo en los próximos 12 domingos del libro de Hechos. Yo quisiera en realidad hablar de tu vida y de mi vida a partir del libro de Hechos. Y ahora, si eres cristiano, yo creo que eso te va a interesar muchísimo. Pero si también no lo eres, o eres ateo, por ejemplo, y estás con nosotros, por cierto, déjame decirte que estamos muy felices de que estés aquí y esperamos que te puedas conectar a C29. Yo creo que lo vas a encontrar muy interesante, lo que vamos a estar hablando y estudiando juntos en las próximas 12 semanas. Porque el libro de Hechos, si no lo sabes, narra el nacimiento del cristianismo. Y creo que todos estaremos de acuerdo que el cristianismo ha sido la mayor influencia en nuestro mundo en los últimos 2000 años. O sea, la democracia, las principales universidades del mundo o los hospitales, la abolición de la esclavitud, por ejemplo, o las principales organizaciones humanitarias han sido creadas con principios cristianos. Y si quieres entender el mundo en el que estamos hoy, querrás entender también el nacimiento de ese movimiento que nos ha sido descrito en un libro histórico, el libro de Hechos. Así que vamos a viajar por algunas semanas hablando de nuestras vidas a partir de Hechos. ¿Os parece? Así que nos vamos al comienzo de Hechos, al capítulo número 1. Muy bien, nos vamos al primer capítulo de Hechos. Si tienes una Biblia y quieres acompañarnos, si no la tienes, tenemos algunas en las mesitas. Y por cierto, si no tienes una en tu casa, te queremos regalar esa Biblia. Si no, también tendremos el texto aquí y Sonia nos va a estar ayudando con la lectura de Hechos. Y nos vamos del versículo 1 al 11. Hechos tiene 28 capítulos, no tendremos el tiempo en los domingos de verlo todo, pero vamos a escoger algunas narrativas. Así que nos vamos a Hechos 1, ¿vale? Del 1 al 11. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, tras darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No os toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a la altura hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Muchas gracias, Sonia. Debo confesaros que el libro de Hechos me encanta, porque es un libro de historias verdaderas, de personas verdaderas. Y en Hechos vemos cómo a partir de un pequeño grupo de seguidores de Jesús, un movimiento explotó y algo comenzó a crecer exponencialmente e impactó no solo su sociedad o su ciudad, pero el mundo. Algo comenzó, una revolución tomó su lugar a partir de ese pequeño grupo de personas. Y encontramos esa narrativa y esas historias en el libro de Hechos. Y yo quisiera invitaros a que pudiéramos pensar brevemente en 3 preguntas aquí donde estamos en Hechos. La primera es: ¿quién escribió el libro de Hechos? Y ya verás por qué eso es importante.
Luego pensaremos qué evento generó todas esas historias que encontramos en Hechos. Y finalmente, qué impacto o eso que tiene que ver contigo y conmigo hoy, aquí en Granada, donde estamos, ya sea que estés estudiando o trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Así que en primer lugar, ¿quién escribió el libro de Hechos? Y lo acabamos de leer. ¿Alguien puede decirme quién fue el autor de Hechos? Lucas. Lucas fue el autor de Hechos. Y algo interesante aquí. En realidad, Lucas no solo escribió el libro de Hechos en la Biblia, sino que también escribió otro libro de la segunda parte de la Biblia, cuyo nombre es Lucas. Muy bien. Lucas escribió una de las biografías de Jesús, ¿vale? Y es interesante que Lucas, el Evangelio de Lucas es una primera parte y el libro de Hechos es como si fuera un segundo volumen del mismo libro. Y si juntas los dos tendrás un cuarto más o menos del Nuevo Testamento, que es esa segunda parte de la Biblia. Y es interesante que cuando Lucas comienza su libro de Hechos, la segunda parte, él dice, estimado Teófilo. Y luego si lees Lucas 1, no hace falta que lo abras, yo te lo voy a leer. Él dice lo siguiente: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron. Los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Así que Lucas escribe Lucas y Hechos, ¿para quién? Para Teófilo. Lucas utiliza una palabra en Lucas, excelentísimo, que no la encuentras mucho en la Biblia, pero es una referencia a una persona eminente. O sea que Teófilo posiblemente era un hombre con una posición muy importante en la sociedad. Y el hecho es que Lucas, no sé si lo sabías, fue un médico. Pablo, otro escritor de la Biblia, hace una referencia a Lucas, quien le acompañó en muchos de sus viajes. Y le dice algo como el médico amado. Y para que fueras un médico también en ese tiempo tenías que estudiar mucho. Pero es interesante que Lucas también fue un intelectual. ¿Cómo lo sabemos? El griego que utiliza para escribir Lucas y Hechos es muy bueno. O sea, ese tío estudiaba y sabía de lo que estaba hablando. Pero es interesante también destacar que Lucas fue un historiador, ¿vale? O sea, cuando tú lees Lucas y Hechos, encuentras unas precisiones geográficas, numéricas o del cuerpo, que un hombre que lo escribiera de esa forma tendría que haber estudiado mucho. Y él no solo viajó con Pablo, pero fue testigo de mucho de lo que él escribe. Y es interesante, por ejemplo, que durante un tiempo que Pablo estuvo en prisión, Lucas posiblemente estuvo viajando, visitando y hablando con gente que conoció a Jesús. Por la manera como él habla, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, es posible que él haya entrevistado a María, la madre terrena de Jesús. O sea, que él hacía sus investigaciones, él hablaba con la gente. No fue un hombre que un día dijo, a ver, vamos a escribir un libro, a ver cómo comenzó eso del cristianismo. Estamos delante de una obra literaria de muchísima calidad y de profunda historia, de un rigor histórico altísimo. Su autor Lucas fue un médico, un intelectual y un historiador del cristianismo, que como decía, entrevistó a muchísima gente. Claro, y lo tenemos todo en literatura, porque en ese entonces no tendrías, por ejemplo, al canal Granada, ¿no? Para que cogiera las imágenes e hiciera un reportaje de lo que estaba sucediendo. Todo lo tenemos de manera oral y luego lo tenemos por escrito. Así que, ¿quién fue el autor de Hechos? Lucas. Pero la segunda pregunta que me haría delante del texto que hemos leído es, ¿qué generó esas historias que luego encontraremos en el libro de Hechos? Y yo quisiera enfocarme en los 4 primeros, quizás los 3 primeros versículos del primer capítulo. Cuando Lucas escribe a Teófilo lo que hemos visto, su introducción en esa segunda parte, y luego le dice, estamos en Hechos capítulo 1, ¿vale?
Versículo 2. Uno mejor. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo tras darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Luego Lucas sigue su narrativa. Pero ¿te has fijado que antes de seguir hablando de la historia, de la explosión del movimiento cristiano, lo que Lucas hace es mostrarle a Teófilo y a todos los que iban a leer su narrativa que después de que Jesús murió en la cruz por la humanidad, Él resucitó y estuvo vivo por más o menos 40 días, o según Él, 40 días con ellos. Y lo que Él nos destaca en el inicio de su impresionante libro de Hechos es que todo lo que vaya a suceder después, esa explosión sobrenatural, esa revolución que sucede de paz, de amor y de gente que entrega sus propias vidas por compartir ese mensaje, ese cambio cultural y global que sucede, todo eso ocurre desde un evento histórico específico. Algo sucedió para que esa gente hiciera lo que hizo. Algo sucedió para que gente de todo el mundo abrazara algo que ha transformado sus vidas. Algo sucedió para que gente estuviera dispuesta a dar sus propias vidas cuando viajaban por todo el mundo compartiendo las enseñanzas de Jesús. Y ese algo, ¿qué fue? La resurrección de Jesús. Lucas comienza recordándonos que Jesús murió, pero resucitó. Él está vivo y por causa de su resurrección un montón de otras cosas suceden. Pero nos lleva a recordar que el ancla del cristianismo fue la resurrección de Jesús, quien después le da a sus discípulos de su poder, de su Espíritu Santo, y ellos salen por todo el mundo. Pero es interesante que Lucas enfatiza esa resurrección como un evento histórico determinante, no solo en la vida del cristianismo, como en la vida de toda la humanidad. Y no puedes estudiar Hechos sin recordar eso. Y no podemos entender lo que está sucediendo sin recordar eso. Y Lucas nos dice algunas cosas. Pero antes déjame citarte al doctor Michael Green, profesor en Oxford, quien dijo lo siguiente: sin la resurrección no habría cristianismo en absoluto. La iglesia cristiana nunca habría comenzado. El movimiento de Jesús se habría apagado como un cohete húmedo junto con su ejecución. El cristianismo es una fe histórica. Afirma que Dios ha corrido el riesgo de involucrarse en la historia humana y allí están los hechos para que uno los examine con el mayor rigor. Soportarán cualquier cantidad de investigación crítica. Es interesante que el mismo apóstol Pablo luego escribió: si Cristo no resucitó, de nada sirve estar predicando, o vuestra fe de nada sirve. Pero Cristo resucitó. Ahora, quizás algunos podáis decir lo siguiente: sí, Elder, una cosa era hace 2000 años tú creer en la resurrección de alguien. La gente se lo creía. Era más fácil que la gente absorbiera una idea como esa. La gente pues era muy religiosa y eso pasaba. No sé si lo dices basado en un estudio del contexto de la época, pero los que sí lo estudian nos muestran que esa no era la realidad. Por ejemplo, el cristianismo nace a partir del judaísmo y para un judío era impensable que un ser humano pudiera resucitar. En la ideología de los judíos eso era impensable. Tenían otras maneras de ver las cosas. Y en el mundo griego o en la ideología griega del mundo romano,
Eso tampoco era impensable, porque el cuerpo humano era algo malo en su manera de ver las cosas. O sea, que tú hables de resurrección en el contexto donde nace el cristianismo, sonaba tan absurdo como quizás va a sonar en Granada hoy o en Europa en nuestros días. La verdad, tiene razón el doctor David Gooding, quien dijo: necesitamos urgentemente permitir que la historia de Lucas sobre el nacimiento del cristianismo nos recuerde hechos contemporáneos. Cuando se trata de falta de voluntad para creer en la resurrección corporal del Señor Jesús, en el ámbito religioso, filosófico, científico o meramente cultural, el mundo antiguo no era demasiado diferente del moderno. Era un absurdo hablar de la resurrección de un líder como lo hacían sus discípulos. Hablar de ese evento histórico que generó una explosión era absurdo en sus días como lo es en el nuestro. Pero es interesante que Lucas y la Biblia nos dan algunas narrativas, yo diría, que me llaman la atención cuando hablamos de la resurrección. Por ejemplo, ¿estáis conmigo todavía, no? ¿Sí? ¿O ya tenéis ganas de iros a la cafetería y tal? No, aguantáis un poco más, ¿no? Mira, Lucas, el historiador, describe que sus discípulos se encontraron con Jesús en diversas ocasiones, ¿vale? No es que a un día Pedro o alguno de los discípulos tuvo un sueño, quizás una alucinación y cree que vio. Lucas describe que fueron en diferentes ocasiones a lo largo de 40 días. Comió con ellos, habló con ellos, le vieron. Esos discípulos, cuando Jesús muere en la cruz, habían olvidado las muchas promesas que Jesús había hecho de que resucitaría en el tercer día. Y estaban totalmente tristes, desesperados cuando Jesús lo ven morir en una cruz. Pero ahora ves un cambio en sus vidas, porque han visto a Jesús en diferentes ocasiones. Luego es interesante que Pablo, otro autor en la Biblia, escribe 15 o 20 años después de la resurrección de Jesús en otro libro de la Biblia, 1 Corintios 15:3, algo como: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, según las muchas promesas de Dios en la primera parte de la Biblia. Hay como 700 profecías que son cumplidas en Jesús. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, sigue Pablo, según las Escrituras, y que apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 personas a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pablo escribe un texto 15 o 20 años después de la resurrección y dice: Cristo no solo se le aparece a los 12, sus discípulos, como a unas 500 personas. Por cierto, muchos están vivos. Si tú lees a eso, la carta es pública, ¿vale? Y tú sabes que eso no es un hecho real. ¿Tú qué haces? ¿O quieres investigar si eso de verdad es correcto? ¿Tú qué haces? Tú hablas con la gente, ¿no es cierto? Tú investigas. Vivimos el tiempo de Pax Romana, donde la gente podía viajar por el mundo. Tú vas y hablas con los testigos que están vivos. ¿Crees que la gente no lo hizo? ¿Por qué no encontramos textos de la misma época diciendo cosas diferentes a lo que las narrativas históricas de la Biblia aparecen? Puede que de verdad entonces Jesús haya resucitado. Otra cosa me parece interesante. Los diferentes evangelios, las biografías de Jesús, dicen que las primeras personas a encontrarse a Jesús resucitado fueron mujeres. Las mujeres siempre van primero, ¿no es cierto? Hombres, ¿no es cierto? Claro que sí es cierto, mi amor, siempre, ¿vale? Pero no solo eran mujeres pobres. En el contexto judío de entonces, una mujer, y que aún fuera pobre, tristemente no tenía ningún valor en la sociedad. Es más, no servía como testigo de algo que haya sucedido, porque es mujer. Ahora, si tú vas a crear una narrativa donde vas a decir algo tan grande como una resurrección,
¿tú vas a poner a quién como testigos? ¿No te sorprende que los tres, o las descripciones que tenemos, todas ponen a mujeres pobres? ¿Por qué lo ponen? Porque eso fue lo que pasó. O sea, si tú vas a crear algo, tú no lo creas por esa dirección. Es porque realmente fueron mujeres pobres las que fueron las primeras a ver a Jesús. Luego me llama la atención, como tú y yo sabemos, hace rato os comenté, que para un judío, el contexto donde nace el cristianismo y Jesús era un judío, ellos no creían en la resurrección de un ser humano. Esperaban que Dios en el futuro iba a hacer algo en el mundo, pero no que una persona podía resucitar, ¿vale? Ahora, ¿cómo es posible que un grupo de judíos que siguen a ese Jesús de repente cambien totalmente su visión de vida de una hora a la otra? Pero no solo ellos, luego son centenares y luego son miles y miles de judíos que por toda la vida y toda su tradición familiar y toda su teología les dice una cosa, y ahora de repente, de una hora a la otra, cambian su vida. Y no solo cambian su vida, pero están dispuestos a salir por el mundo, incluso a morir por comunicar el mensaje de que realmente Jesús, quien enseñó lo que enseñó, quien hizo lo que hizo, murió, pero resucitó y ha transformado mi vida. ¿No te parece interesante eso? Ahora, las cartas del Nuevo Testamento, de la segunda parte de la Biblia, como os decía, eran documentos públicos. Tú las escribías para que todos la vieran. Una vez más lo digo, si gente tiene acceso a ese material, pero sabe que algo que está causando un impacto, incluso en el Imperio Romano, no es verdadero, no van a decir, mira, pues aquí está una foto, aquí os pongo en mi Instagram la foto de la tumba, sigue cerrada. O mira esta cantidad de documentos que van a mostrar que nada de eso pasó, pero no los encontramos. Por lo contrario, encontramos una fuerza que sigue extendiéndose. Ahora, lo que comparto os lo digo de esa forma para invitarte a considerar lo siguiente. Si eres cristiano y abrazas esa realidad, quiero recordarte que de verdad lo que vivimos y creemos está construido en algo histórico. Algo pasó y algo sucedió que ha transformado el mundo. Pero si no lo crees, yo quería invitarte a que fueras, por favor, intelectualmente sincero y honesto y pudieras investigar por ti mismo lo que estamos hablando. Y no rechazaras de repente una realidad simplemente porque, no, míralo por ti mismo. ¿Por qué no comienzas a leer tú mismo el libro de Lucas y de Hechos? Y miras lo que estamos hablando. Y yo estaría personalmente encantado de hablarlo contigo y de ver cómo viajas por esas literaturas. Me llama la atención también lo que escribió Tim Keller en este excelente libro, cuando dijo, los escépticos, los que no creen al respecto de la resurrección, no pueden simplemente desestimar la enseñanza cristiana acerca de la resurrección de Jesús con un simple, es imposible que sucediera algo así. O sea, es imposible que lo que es la clave de ese movimiento cristiano que explotó, no puede haber pasado. No puedes decir simplemente no pasó. Las realidades históricas demandan algo de mayor peso y entidad, dice el Dr. Keller. ¿Cómo es que el cristianismo se difundió tan rápidamente y con tanta fuerza? Si ningún otro colectivo de carácter mesiánico proclamó algo semejante respecto a su líder, ¿por qué sí lo hizo en cambio el grupo inicial de seguidores de Jesús? ¿Lo has considerado? Los judíos no creían por norma en la existencia de hombres de origen divino, ni en resurrecciones individuales. ¿Qué les motivó a cambiar de idea tan de repente? ¿Y cómo explicar además que cientos de testigos presenciales de la resurrección, que siguieron viviendo y manteniendo su testimonio durante años, llegaran incluso al extremo de dar su vida por sus creencias?
En cierta universidad le preguntaron al profesor McDowell, ¿por qué no puede usted refutar el cristianismo? Y McDowell contestó, por una razón muy simple. No estoy en condiciones de poder negar un evento histórico, la resurrección de Jesucristo. Os estaba contando al inicio un poco de la historia de Zamperini, ¿no es cierto? Construida en un libro de 39 capítulos. Y os decía que la película muestra los 33 primeros capítulos. Yo estuve investigando mucho por YouTube y escuchando al mismo Zamperini hablar de su vida. Y lo que él cuenta es que en el final de la película él vuelve a casa. Y lo que pasa después es que ese hombre se pone a luchar muchísimo con un trastorno de estrés postraumático que muchos tienen después de la guerra. Y todos los días él tenía pesadillas con uno de los líderes que le torturó todos los días. Incluso un día él casi mató a su misma mujer porque estaba soñando y pensaba que era ese hombre. Ese hombre cayó Zamperini, en una adicción al alcohol terrible después de la guerra. La película no lo muestra, pero eso estaba pasando en su vida. Cierto día su mujer le invitó a una reunión en la que alguien estaba comunicando las buenas noticias de Jesús. Su nombre era Billy Graham. En Los Ángeles, en 1949, Zamperini fue a esa reunión. Y ese día, él no solo creyó en su mente como antes creía, pero abrió su vida y su corazón a la realidad de un Cristo que murió, pero estaba vivo. Y Zamperini lo dice, yo le escuché. Desde 1949 hasta diciembre del 2014, cuando le entrevistaron, nunca más tuve una sola pesadilla. Desde ese día, tampoco tenía ya problemas con el alcohol. Su vida fue radicalmente transformada. La película le muestra diciendo un par de veces, te juro que si me sacas de esa, te voy a servir. Por un tiempo se le olvidó eso. Cuando volvió a Estados Unidos, él mismo lo confiesa. Pero después recordó lo que prometió y lo hizo. Realmente no lo hizo él. Alguien lo abrazó, alguien lo transformó y alguien lo sanó. Porque el mismo que revolucionó la vida de esos primeros discípulos, que se multiplicaban exponencialmente por todo el mundo, impactados por una realidad histórica, y es que ese hombre que es Dios hombre realmente murió, pero realmente resucitó, y está más que claro, y estoy dispuesto a entregar mi vida porque Él me amó, Él me transformó, Él me reconectó con Dios, Él mismo siendo Dios, Él me dio significado, Él me dio propósito, Él me dio la esperanza, la paz que Él como ser humano necesitaba. La he encontrado no en una ideología, no en una filosofía, no en una manera de vivir. La he encontrado en alguien que está vivo. Así que el cristianismo no es una religión, es una relación con alguien que está vivo. Venció la misma muerte. La historia lo demuestra. Los miles y luego miles de millones y millones de personas transformadas por Él lo demuestran. Y Él ha cambiado la vida de Zamperini, ha cambiado la mía, ha cambiado la vida de muchos de los que estamos aquí. Y puede cambiar la tuya esta tarde, si lo permites. Hablaba con alguien, una estudiante de medicina, una chica muy maja. Me contaba rápidamente su historia y me impresionó otra vez. Como, entre otras cosas, hace un tiempo luchó muchísimo con algo muy serio en su salud, un tumor en el cerebro. Los médicos no daban mucha esperanza, pero lo que ha pasado es que en realidad el tumor ha disminuido. Y nadie lo explica. Esa chica ha tenido una transformación personal con ese Jesús vivo que ha cambiado su vida. Esa chica, hablas con ella y explota de amor no solo por Cristo, pero por personas. Y cuando
en el futuro, si así las cosas ocurren, sueña en fundar una ONG que con la medicina pueda apoyar a gente en otras partes del mundo. Os estoy hablando de Ivette, que está aquí. Y en unas semanas la vamos a entrevistar y vais a conocer más de su historia. Pero es otro ejemplo de alguien más que ha experimentado la transformación del Cristo que está vivo. Y finalmente, ¿eso qué nos influencia, qué nos impacta, qué cambia nuestras vidas hoy? Pues la verdad es que lo cambia todo. Porque Cristo está vivo, hay esperanza. Porque Cristo está vivo, hay perdón de pecados. Que es todo lo que hacemos o dejamos de hacer que no agrade a Dios y nos lleva por caminos de destrucción personal. Porque Cristo está vivo, todo lo que Él enseñó y prometió de verdad se cumplió. Porque Cristo está vivo, lo pone en categoría única de algún líder que haya dicho lo que dijo y que haya resucitado. Porque las demás tumbas siguen cerradas. Si Cristo está vivo, Él sigue transformando la vida de miles de millones de personas en nuestro mundo hoy. Él sigue ofreciendo lo que tú y yo estamos buscando. Si Cristo está vivo, Él sigue invitándonos a cooperar con lo que Dios está haciendo en su mundo y a preocuparnos también con el medio ambiente, con la liberación de seres humanos víctimas de la trata, de los que mueren de hambre o de sed, de los niños con ébola o de la gente desesperada. Porque Él se importa, Él nos invita a cooperar con lo que Él está haciendo hoy. Y ofrece ese poder por medio de su Espíritu Santo, el mismo Dios, que fue dado a esos primeros discípulos, que salieron por todo el mundo, impactados por ese hecho histórico. Transformó sus vidas y estaban dispuestos a darlo todo para que más gente pudiera experimentar lo que ellos habían experimentado, una relación personal con Dios. Y porque Cristo está vivo, Él te ofrece hoy esa misma relación. No por lo que tú hayas hecho, sino por lo que hizo Él. Te amó y me amó. Murió en nuestro lugar, pero por su infinito poder resucitó. Y ofrece vida hoy y eternamente para los que abracen esa realidad, confesando sus pecados y creyendo en todo lo que Él hizo. Espero que puedas salir de aquí esta tarde aún más convencido de esa realidad que es determinante para todo lo que veremos después en la explosión del cristianismo global, pero que es determinante para tu vida, para tu familia y para mi vida, para mi familia y para nuestra sociedad. Te animo a que lo mires por ti mismo. Te animo a que lo leas, a que lo estudies y que hables con Dios. Y te animo a que te dejes sorprender por la realidad del Dios Hijo, hombre, que murió y resucitó y está vivo aquí con nosotros en Granada y por todo el mundo, ofreciendo solo lo que Él puede ofrecer. Quiero invitarte a que puedas, si te parece, cerrar tus ojos, o si no, como estés. Queremos hablar con Dios ahora. Y quiero animarte a que puedas decir lo que sientes, lo que pienses, pero tener un tiempo de reflexión y de hablar con Dios. Quizás mientras me escuchabas hablar, en realidad escuchaste a una voz muchísimo más profunda hablar a tu corazón. Responde a la voz de Dios, quien te ofrece el regalo de la fe, para creer no en algo loco creado por alguien, en lo que Él ha hecho en la historia para transformar la eternidad.
Confiesa ahora mismo si hace falta. Y habla con Él. Recíbelo como Señor en tu vida. Y como Él dijo que era, el Salvador de la humanidad. No hay otra explicación para todo lo que vamos a ver después en Hechos. No hay explicación humana para una historia como la que hemos tenido en el mundo, sino la resurrección verdadera de Cristo. Y si ya le sigues, te animo que esas palabras te fortalezcan aún más en tu fe y exploten dentro de ti para salir por Granada y por el mundo amando, abrazando, compartiendo las buenas noticias del Dios que está vivo y ha transformado tu vida y puede transformar la vida de cualquier persona. Transformó a esos hombres y mujeres, transformó a Zamperini, transformó a Ivette, transformó a Dani, transformó a Pedro, transformó a Sara, transformó a Juan y puede transformar a cualquier uno de nosotros. Seas ex profesor de Harvard como algunos sois, seas alguien que ha estado en la cárcel como algunos sois, seas un estudiante, Él puede y Él transforma. Habla con Dios mientras Noelia viene a dirigirnos en una oración. Cristo está vivo. Amado Señor, es una locura, es increíble, Señor, es inconcebible para toda lógica humana que tú estuvieras dispuesto a morir y resucitar por cada uno de nosotros, Señor. Es inconcebible, pero yo sé, y la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, que eso sucedió, Señor, porque lo sentimos y lo sabemos dentro de nosotros cada momento. Yo te pido, Señor, hoy que tú abras nuestros corazones, Señor, para que sepamos y tengamos presente en cada momento, Señor, de cada día, no solo que tú resucitaste, sino que sigues vivo hoy. En todo momento, Señor, que te sentimos vivos, hablándonos directamente, Señor, hablándonos a través de otras personas, hablándonos a través de los actos, de los pequeños gestos de quienes cada día se esfuerzan por traer tu amor y tu mensaje a este mundo, Señor. Tócanos, Señor, toca nuestros corazones y sobre todo, ayúdanos, Señor, a ser como esos apóstoles que lucharon y se enfrentaron a todo, Señor, a la sociedad de su momento, a todos los escepticismos, Señor, a todas las faltas de convicción, para hacer llegar al mundo que tú resucitaste por nosotros, Señor. Amén.